Bueno, vamos a seguir, vamos a leer un mensaje, que es una pregunta para Enrique, para el fiscal Viana. Hola, a Viana, que lo oigo con Salle. Este tema de una democracia con dos poderes del Estado, ¿no es denunciable en algún organismo internacional? Abrazo, el Gaita. Sí, yo vengo sosteniendo incluso que a este sistema que vamos yo diría que no es con dos poderes del Estado, sino que es con un solo poder del Estado. Y lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. En la medida que nosotros entregamos que el Poder Judicial deja de investigar los crímenes y que para que el Poder Judicial no investigue los crímenes le damos al Poder Ejecutivo, a un servicio descentralizado, al Ministerio del Interior, la posibilidad de, como decíamos antes, decidir qué se investiga y qué no, qué se lleva al juzgado y qué no, quién va preso y quién no va preso, y ese poder, la llave de ese poder se la damos al Poder Ejecutivo, también estamos anulando el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque se supone que en una democracia y una república rige el principio de legalidad de los delitos y las penas. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los delitos tienen que estar establecidos en el Código Penal y que todas las penas correspondientes a esos delitos están establecidos en el Código Penal. Ahora, si nosotros le damos la discrecionalidad a ese poder estructurado de esa manera para decidir cuándo hay delito y cuándo no hay delito, cuándo hay tal pena y cuándo no hay tal pena, a libre discreción, olvidándose del Código Penal, eliminamos el Poder Legislativo también. Entonces vamos a un sistema monárquico, vamos a un sistema de tiranía, vamos a un sistema de poder único, donde los otros dos poderes pasan a ser elementos de decoración, elementos visuales. Ahora, contestando la pregunta, es una pregunta que quizás nos lleva a un callejón sin salida. Yo soy de los que creo que un Estado soberano y un Estado republicano tiene que resolver sus problemas como tal dentro del propio Estado, haciendo valer las normas constitucionales que son las que dieron nacimiento a ese Estado. Si un Estado no puede hacer eso y tiene que, para resolver problemas tan cruciales como el hecho de la desaparición de dos poderes, recurrir a organismos internacionales, ya ese Estado ya no es Estado, ya es otra cosa, es una comarca, es una colonia invadida, es una colonia que ha renunciado a su soberanía. Yo creo que hoy vivimos tiempos de esas características. Yo hablo de una colonia, que vivimos tiempos de una colonización consentida, contigo lo habíamos hablado. Hay detrás de esto, además de los intereses específicos de Estados Unidos de tener un proceso que se parezca más o menos al de él, con menos garantías que el proceso norteamericano, porque acá no se establece el proceso por jurado, acá no se establece la elección, como decíamos recién, democrática del quien va a ser el fiscal, ese fiscal general o ese procurador general, acá no se establece la posibilidad de la acción privada que le permitiría al particular, cuando el fiscal decide no actuar, le permitiría al particular continuar con la acción y obtener una sentencia que aplique. El particular debe ser la víctima, ¿no? El damnificado. Exacto, el damnificado, el denunciante, el ofendido. Si tú le das el poder de investigar los delitos de corrupción al mismo poder que está siendo cuestionado por aspectos de corrupción, dale aunque sea la válvula de escape que un denunciante o un conjunto de denunciantes pueda seguir hacia adelante el asunto cuando el fiscal decide no investigar a su propia organización, por decirlo de alguna manera, ¿no? A su propio poder, ¿no? Ese tipo de cosas, esas válvulas de escape que existen en los procesos norteamericanos, más allá que Estados Unidos tiene un proceso distinto con variantes en cada uno de los estados de Estados Unidos. Pero acá se aplica una copia desleída, una mala copia, una pésima copia, sin esas garantías, y se anulan las garantías propias de nuestro viejo proceso penal. La más importante es ir al juzgado. La principal garantía que hoy tiene un ciudadano que cuando se lo va a investigar por un delito, a las 24 horas tiene que estar declarando en el juzgado. Las 24 horas de haber sido detenido por la policía tiene que estar declarando en el juzgado, y ese es el ámbito. Un juez que no tiene nada que ver ni con la y el juez policía, tiene exacto, es un ámbito exactamente. El juzgado se supone que es una especie de lo que eran las iglesias en la Edad Media, es ese lugar donde no había agresión, donde uno iba y sabía que al menos se le iba a tomar declaración con menos o mayor objetividad, con menos o mayor independencia. Todo eso desaparece y se sustituye por lo que hoy se pone, lo digo para el oyente para que cuando escuche estas palabras preste atención. Hoy se insiste con la existencia de un proceso abreviado, se habla de un proceso abreviado que va a ser más eficiente, que va a permitir una justicia más rápida. Eso del proceso abreviado es el proceso por pactos, es decir, esos pactos que se van a realizar, esos acuerdos que se van a realizar con una persona privada de la libertad. En la hipótesis que hablábamos de las dos hipótesis de actuación, bueno, en la hipótesis de la persona privada de la libertad, del individuo detenido por la presunción de una rapiña, de un hurto, de unas lesiones, de un homicidio, de una violación o de una falsificación de un documento, eso se va a hacer
con el individuo sacando las manos de entre las rejas y firmando. Una ocupación de tierra. Era una ocupación de tierras. Todos esos temas se van a pactar, se van a negociar en un ámbito puramente administrativo, sin que el juez tenga mayor intervención, porque al juez lo único que se le va a hacer es pedir una orden de allanamiento, pedir la interceptación de un teléfono, ese tipo de cosas, y son las únicas órdenes que va a adoptar el juez. Cuando se cumplan las 24 horas de detenida la persona, va a haber que llevar todo eso. Si hay un acuerdo y un pacto, bueno, se lo va a llevar y el juez lo único que va a hacer es homologar, va a decir amén a ese pacto, no va a poderse introducir en ese contenido de ese pacto. En ese pacto el individuo se va a ver obligado, las opciones del individuo muchas veces van a ser, mira, yo la opción que tengo es CONCAR o una prisión domiciliaria. La opción que tengo son 5 años por una rapiña o 12 meses por un hurto agravado que a los 6 meses te doy una libertad. Tengo prueba, de repente no tengo prueba para llevarte a ti, pero te tengo en el carcelaje y te anuncio que si no te voy a demorar un proceso largo, el proceso ese 10% te lo voy a hacer, el juicio oral y público, pero tú ante todo ese tiempo esperas privado de la libertad, o si no, aceptas los términos de mi acuerdo, confiesas, delatas a quien tengas que delatar, devuelves lo que puedas y tengas o no tengas para devolver, y entonces yo te prometo una pena menos rigurosa y menos grave. Eso es curioso. En Estados Unidos la crítica a este tipo de procesos, una crítica muy fuerte en los últimos años, amén de lo que decíamos, de ser un proceso racista, un proceso clasista, se habla de que es un proceso que se aplica a los negros y a los sudacas, para decirlo en términos bien claros y bien concretos. Amén de eso, hay una crítica que viene de los dos lados, podemos decir. Viene del lado de los liberales, de la izquierda norteamericana, diciendo que es un proceso extorsivo y que como tal es un proceso que viola los derechos humanos. Es un proceso que es muy similar en muchos aspectos a los procesos de la Edad Media, los procesos de la tortura, los procesos de la Inquisición. Y por otro lado viene la crítica también del lado conservador norteamericano, de lo que podría llamarse la derecha norteamericana, porque ¿qué es lo que dicen ellos? Estamos aplicando penas muy aminoradas, muy bajas, respecto de delitos muy graves. Pero como se pacta y lo que se busca es el resultado del pacto para obtener un proceso más rápido y una condena más rápida, se pacta y entonces se aplican penas que no se corresponden, penas muy bajas a delitos muy graves. Para ahorrarle plata al Estado, ¿no? Ese es el argumento que se usa para ahorrarle plata al Estado. Es el proceso. Lo que veo en las películas. Sí. Y alguna novela. No, pero ¿sabés también lo que es el proceso de los holgazanes, de los que no quieren trabajar? Había un jurista inglés que, refiriéndose a la realidad de la India, cuando el Reino Unido tenía colonia en la India, que usaba esta expresión, que en la India era mucho más fácil, debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, con las altas temperaturas de la India, frotarle pimienta en los ojos a un individuo para hacerlo confesar, que salir a buscar las pruebas al rayo del sol. Esa era la imagen que se da. Bueno, esto es lo mismo. Es mucho más fácil el botín de la confesión. Obtener la confesión por el medio que sea. Aun cuando sospechemos que la confesión sea falsa, aun cuando el individuo se confiese autor de algo que no hizo, aun cuando el individuo incluso delate a terceros y es muy probable que esos terceros no hayan tenido participación. Ni que hablar cuando hay dinero de por medio. Hemos visto muy recientemente con el caso famoso de la FIFA cómo se manejan y cómo funciona ese tipo de justicia. Después va a estar la otra, ¿no? La que decíamos hace un rato, ¿no? La justicia que se va a desarrollar en otros ámbitos, ¿no? Por eso hoy, por ejemplo, el Colegio de Abogados apoya abiertamente la realización de este proceso. Tú me hablabas hoy de si esto no era una modificación de los procesos, de los mecanismos de justicia, para facilitarle el cambio al poder corporativo, al poder de las grandes corporaciones. Y por supuesto que es así. Por supuesto que es así. Esto también tiene otra vertiente. Yo te decía de esa mirada desde afuera, desde el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de querer tener algo que sepa cómo funciona, ¿no? Hay que hablar con un juez de instrucción. ¿Qué es un juez de instrucción? Hay 21 jueces de instrucción en el Uruguay. No me compliques la vida. ¿No tienen un sistema de procurador general con el que hay que hablar que sea uno solo? Ah, sí, vamos a eso. Vamos a un sistema con el que hay que hablar con uno solo. No con 25 jueces contra 14 fiscales. Eso simplifica. Esa es la visión de afuera. Pero la visión de adentro, ¿cuál es? El poder. Esto supone una concentración, una acumulación de poder, supone superpoderes en muy pocas manos. Y yo a veces se lo he dicho a algún integrante del gobierno y algún legislador oficial, del oficialismo también. Es muy peligroso acumular tanto poder en muy pocas manos.
¿Por qué? Porque ese tipo de poder que da el conocer la vida íntima de las personas, el conocer los secretos de la persona, estamos hablando en estos días de lo que ha pasado con el Guardián, ese poder enormísimo que es darle la posibilidad de escudriñar la vida íntima de las personas, las relaciones de las personas. Por lo general, cuando se trata de las relaciones de poder público, se dan con respecto a los gobernantes, no a quienes no son gobernantes. Yo he puesto muchas veces el ejemplo de lo que fue J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover, jefe del FBI, se perpetuó en el poder con con distintos tipos de presidentes de distintos partidos, porque les conocía los trapos sucios a cada uno de esos políticos que estaban en la pelea por el poder. Y en determinado momento tuvo un enfrentamiento muy fuerte. ¿Con quién? Con el hermano de John Kennedy, con Bobby Kennedy, con Robert Kennedy. ¿Quién era Robert Kennedy? Un procurador general, una especie de fiscal general que tuvo aspiraciones inmediatas de ser candidato a presidente de Estados Unidos. Lo mataron lo mataron exactamente en plena campaña política. Yo esto lo pongo de manifiesto porque eso muestra las relaciones de poder, la importancia política, de la buena y de la mala política, que tiene el manejo de la justicia hecho desde afuera de la justicia. Porque hoy muchos jueces van a decir, no, pero yo me mantengo en mi juzgado y yo voy a adoptar decisiones ecuánimes desde mi juzgado, las que lleguen a ti. Pero hay hoy un poder que controla y que impide que tú vayas a esas decisiones, que tú asumas la investigación. Porque ahora el juez puede incluso acusar si el fiscal no acusa, ¿no? No. El juez puede condenar hasta el tope de lo que el fiscal le pide. Eso sí, porque nuestro sistema actual es un sistema inquisitivo con un poder de investigación y dirección de la investigación del juez, y una segunda etapa acusatoria. Por eso siempre se ha dicho que es un proceso mixto. Curiosamente, así está establecido en la Constitución. Y el gran problema que enfrentamos hoy, otro de los grandes problemas, no es el menor, quizás sería el principal, es que estamos queriendo establecer un proceso que se lleva por delante los artículos de la Constitución. Nuestra Constitución establece un proceso inquisitivo acusatorio, no un acusatorio puro como se quiere establecer. Y acá tú decías el otro día, sí, en un programa con el doctor Salle, que a mí la verdad me erizó los pelos, que al mismo tiempo el fiscal general tiene el poder de hacer lo que quiere con los fiscales, los traslada. Bueno, eso se ha ido acrecentando con el tiempo. La posibilidad del traslado siempre fue una posibilidad. Siempre se dice que en el talón de Aquiles de la independencia de los fiscales y también de los jueces es la carrera funcional, la famosa carrera funcional. Es criticada por los grandes juristas, Calamandrei, Carneluti, Couture, todos siempre han criticado la carrera. Siempre decían, el juez que es buen juez, que se quede en el lugar quieto donde está y que no tenga aspiraciones a ascender, porque las aspiraciones a ascender ya suponen una debilidad frente al poder que tiene la posibilidad de facilitar ese ascenso. Pero lo cierto es que hoy se le da una amplia discrecionalidad al fiscal general. Hay un proyecto que está dentro del paquete que aparentemente ha sido aprobado por unanimidad, que está entrando ahora posiblemente en próximos meses al Poder Legislativo, que es de nueva ley orgánica, y allí se le permite también el traslado de los fiscales, pero incluso el traslado sin respetar las jurisdicciones. Es decir, hoy cuando uno hace la carrera de fiscal, entra como fiscal departamental en el interior, para eso se requiere una propuesta del Poder Ejecutivo y veña con 3/5 del Senado, y cuando ingresa a Montevideo, como es un cargo de distinta denominación, fiscal letrado nacional, ahí necesita nuevamente el mismo procedimiento. Hoy, con una de las disposiciones de esta ley, existiría la posibilidad de que un individuo que es fiscal letrado nacional pase a ser fiscal letrado departamental. Va a mantener su sueldo, va a mantener sus prerrogativas, pero va a ser rebajado en su categoría. La manipulación de los traslados, yo soy víctima de esa manipulación, pero no soy la única. Hay muchos colegas que han padecido esa situación. Yo menciono, por ejemplo, el caso del doctor Percivale, un ejemplo muy conocido. La posibilidad de los traslados es la fórmula habitual de la violación de la independencia de un fiscal, es el traslado, es el sacarlo de una materia, sacarlo del entendimiento de un asunto y pasarlo a otro lugar para que ya no pueda seguir entendiendo en ese asunto que estaba entendiendo. Contra eso no hay ningún tipo de garantías.
Es decir, para aquellos que hablan que este sistema que se va a imponer es más garantista, a veces me pregunto dónde están las mayores garantías. Bueno, una de las garantías que no se establecen y se quieren establecer es justamente evitar la manipulación, lo que antes se denominaban los juicios por comisión, es decir, aquellos juicios donde uno puede digitar quién es el juez. Acá lo que se hace es digitar quién puede ser el fiscal de una causa para digitar de esa manera cuál va a ser la decisión judicial o cuál no va a ser la decisión judicial, en la medida que el fiscal tiene el poder de retener las causas y no llevarlas al juzgado. Claro, acá hay una pregunta, bueno, doctor, eso que dice ¿qué pasaría si se denuncia? ¿Qué pasaría si se denuncia? Eso que dice que pasaría si se denuncia está pasando. Ya no somos un Estado y habrá muchos garrones, supongo que quiere decir. ¿Cuál es la alternativa? Mire, yo sigo creyendo, soy bastante escéptico, hasta en los últimos tiempos creo que hasta por naturaleza, ¿no? Pero sigo creyendo que el denunciar, el hablar, el conversar, el reflexionar, mi aspiración es el debatir, aunque ni siquiera a ese estadio, digamos, hemos podido llegar. No, porque no se quiere debatir. No se quiere debatir en la universidad, no se quiere debatir. Yo siempre pongo el ejemplo de la universidad y de la Facultad de Derecho. Me comprenden la generalidad de la ley porque fue mi caso durante mucho tiempo. Yo vi muchas veces muñecos colgados, y Pablo debe haber visto, muñecos colgados de la puerta de la universidad frente a temas de mucho menor calibre que este tema que estamos hablando hoy. Y hoy no veo eso. Y no es culpa de los estudiantes, lo primero que digo. Porque me ha tocado ir a facultad, en contadas ocasiones ir a facultad, y los estudiantes tienen un interés muy grande por estos temas. Porque son los temas del hoy y son posiblemente los temas de mañana y de pasado. Yo creo que, ¿sabés lo que yo creo que pasa? La mayor parte de la gente vive en su vida, su trabajo, qué sé yo, dice, pero yo no soy un delincuente, a mí qué me importa, a mí no me va a pasar nada. Exacto. Conmigo no es. Exacto, sí, a mí no me va a pasar. Sí. Esto es, y el problema es que es con todo el mundo, porque uno nunca sabe. No, nunca sabe, nunca está... Hay una película, todos estamos en libertad condicional. Por supuesto, ¿no? es esa circunstancia. Exacto, sí. Todos estamos en libertad condicional. No, es así, es que es así. El problema es que yo insisto con determinados ámbitos que tienen que ser caja de resonancia de estos temas. La Universidad de la República es uno. Ya no creo tanto en los foros y en los colegios de abogados, nunca creí muchos en ellos porque responden siempre a un tipo de intereses muy específicos. Creo que los medios de comunicación también están en falta, una falta atroz. Yo no pretendo ir de repente a situaciones como están ocurriendo en la Argentina, pero en la Argentina hoy uno prende cualquier medio de comunicación y se habla de los asuntos judiciales, se habla de las implicancias, se habla críticamente de los jueces y de los fiscales, con razón o sin razón, pero se habla. Entonces la gente ha asumido que las decisiones judiciales no tienen que ser solo confianza en la autoridad. Yo veo habitualmente lo de la confianza en la autoridad, que nosotros nos está haciendo un daño muy grande. Si una democracia, una república se caracteriza, es por todo lo contrario, es por desconfiar de la autoridad, no por confiar ciegamente en la autoridad. Eso es lo que debería definir una república y una democracia. ¿Qué decías? Voy a hacer una pregunta. Sí, dale, por supuesto. Nosotros tuvimos un problema, no sé si yo que nosotros tuvimos una citación judicial. Uh-huh. Y no nos quieren dar informes sobre la citación. Nosotros prácticamente sabemos por qué la citación judicial. Claro. Pero nosotros vamos a que nos dieron dirección para ir, para saber cómo va el proceso. Nos dieron que nosotros fuéramos 25 de mayo para saber. Y nosotros hemos ido ahí, pero no nos quieren dar. Por lo general, en la instancia de presumario, que se llama de investigación, es una instancia reservada. Ustedes no van a tener, ni siquiera si fueran con abogado, ni siquiera el abogado va a tener acceso a esa información. Eso va a seguir ocurriendo con el nuevo proceso, para aclarar. Es de los pecados del proceso vigente y de los pecados que va a seguir teniendo el nuevo proceso. Ustedes no van a tener conocimiento, y quizás a veces uno lo que dice es mejor a veces que las circunstancias se mantengan en ese plano de desconocimiento, porque supone que no va a haber acciones concretas contra lo que ustedes están haciendo. Pero en realidad debería irse a un sistema donde ustedes sí pudieran tener,
donde todos los ciudadanos pudieran tener acceso a esa información. ¿Qué es lo que se está investigando? ¿De qué se los está acusando? ¿En qué circunstancias? ¿Quién los está denunciando? Eso debería ser de conocimiento, de acceso posible a todos los ciudadanos. Hoy no funciona así el sistema, y el sistema al que vamos es de reserva, pero ya no de reserva en el juzgado, sino peor, de reserva en la dependencia administrativa, donde el fiscal va a decidir qué elementos muestra y qué elementos no muestra, incluso qué elementos le muestra a la contraparte y qué elementos no le muestra a la contraparte. El único momento que el individuo va a tener para tomar conocimiento de algo de lo que está pasando cuando está detenido es cuando le tienen que tomar declaración, porque ahí inevitablemente le tienen que tomar declaración con un abogado presente. En circunstancias distintas, ¿no? No va a ser eso en el juzgado. Después sí va a haber audiencias ratificatorias, que yo quiero ver, cuando se insiste mucho con esta idea del 90 contra el 10%, lo que se quiere es llevar lo mínimo al juzgado y resolver el gran volumen en la dependencia policial. Así que curiosamente, si vos no cometiste el delito, terminás diciendo que sí, porque es que va a haber muchos más inocentes presos, porque va a haber, el trabajo probatorio va a ser mucho menor. Es decir, el volumen que se pretende cubrir de trabajo va a hacer que el botín, como decíamos antes, sea la confesión. Y para obtener la confesión se van a prometer cosas, se va a extorsionar, vamos a un mecanismo de extorsión legalizada, por decirlo de alguna manera. Ese es el plan hacia el que vamos. Yo sinceramente creo que ahí está la destrucción de la garantía número 1, que es que si se va a hacer una indagatoria sobre mi persona, se haga en el ámbito judicial, y sea yo en ese ámbito donde pueda declarar con los mínimos de garantías. No va a haber expediente judicial, por ejemplo. El fiscal va a decidir qué actuaciones reserva y qué actuaciones no reserva y qué actuaciones le lleva al juez, salvo que haya habido intervención del juez, como te decía, por una interceptación telefónica o por una orden de allanamiento. El fiscal va a poder esconder la prueba. Va a solo mostrar la prueba que le sirve. Y la defensa podrá requerir, pero si no la conoce, no va a poder requerir, no va a poder pedir mayormente qué pruebas tiene, aunque haya alguna de esas pruebas que no incriminen o que absuelvan a la persona que se está investigando. Claro, porque el éxito del fiscal en su carrera se mide por la cantidad de acusaciones y a partir de este sistema va a ser así, se va a medir de esa manera. Y por eso es una de las cosas que más se alientan es el resultado y la obtención de resultados sin importar los medios por los cuales se alcance ese resultado de condena. La prueba PISA de los fiscales. Más o menos, sí, un sistema parecido. No, digo, yo pienso que todo esto no viene aislado, pienso que es una cuestión de clase social, en definitiva. Esto lo que busca, digamos, es consolidar lo más brutal de la dominación capitalista. Es digamos, establecer lo que se hizo durante gran parte de la historia de América Latina en el siglo XX, ¿no? La dictadura, la policía, la tortura. Ahora se le da todo un barniz legal, entonces se hace todo de acuerdo a la ley. Correcto. En definitiva, funciona bajo los mismos parámetros. Y en una situación en la cual todos estos países estamos entrando en mayor o menor medida en un proceso de crisis económica, porque es general, ¿no? en América Latina, y bueno, se está previniendo los procesos de resistencia que va a haber. Sí, o de descomposición social. Sí. Y entonces hay que endurecer el sistema judicial, el sistema penal. Esto no está aislado de los recursos que se están dedicando a la policía, la militarización de gran parte de la policía y la histeria que se está creando en torno a la inseguridad, que tiene un sustrato real, por supuesto, pero que, digamos, se amplifica, se multiplica para que muchas veces se usa como señuelo. Empiece a pedir mano dura y bueno, y la gente, porque la inmensa mayoría de la gente va a ser víctima de esto, ¿no? No, por supuesto, mirá, pero incluso se hace esta argumentación, se dice que con este cambio del proceso penal se va a combatir la inseguridad, porque todo el acuerdo ha girado alrededor de eso. Y si uno se pone a mirar, Estados Unidos, México, Colombia, Chile,
la misma Argentina, el mismo Brasil, no se han caracterizado porque una vez que establecieron esta forma de proceso penal se haya reducido la delincuencia o se haya mejorado la seguridad, todo lo contrario. Los dos ejemplos de México y Colombia son los ejemplos más, son los más, y nosotros estamos copiando insistentemente el modelo colombiano. Se ha viajado muy seguido y han venido profesores de Colombia para copiar. Ahora, con esta otra característica que tiene, en Colombia tuvieron que modificar la Constitución para cambiar el sistema, y la modificaron la ley procesal después. Nosotros no modificamos la Constitución, la esquivamos como tantas veces y en tantas ocasiones. Sí, claro, porque modificar la Constitución termina en el voto popular. Exactamente, supone hay que discutirlo. Exactamente. Se quiere, lo que se busca es eludir, darle explicaciones al pueblo, a la ciudadanía. Referéndum. Exacto. Bueno, nos quedan 2 minutos, no sé, Eulogio, si... No, yo simplemente agradecerla, difundir algo sobre la propuesta que tenemos nosotros. Y el doctor más o menos ya me dio una idea de que no vamos a recibir nada de que nos comuniquen qué proceso tenemos. Nosotros tenemos conocimiento de lo que usurpamos ahí, sabemos que tenemos conocimiento que estamos usurpando, pero ¿por qué no nos dan información cuando nos mandaron a ir a 25 de mayo a ver cómo iba caminando el proceso? Y nosotros lo que queremos es tener ya, en caso de tener un proceso, algo que nos den una prórroga, por lo menos para poder, si en caso el dueño del terreno, el propietario, nos quieren expulsar ahí, que nos den una prórroga para poder retirar las cosas, porque no puede ser que nosotros gastemos la plata que gastemos ahí con intención de que el hombre iba a negociar con nosotros con el terreno y que hay un rechazo sobre él, ¿no? Y muchas gracias muchas gracias por la invitación y solo, ¿no? En los delitos medioambientales, ¿podrá un juez actuar de oficio? Saludo, Milán. No hay delitos medioambientales. Medio minuto. Primero habría que crear los delitos medioambientales, que no se han creado. Hubo 2 proyectos, uno del Frente Amplio de allá del año 2003, uno del de entonces diputado Penadez, también por el Partido Nacional. Están guardados en algún cajón. No hay delitos medioambientales en el Uruguay. Otra de las grandes ventajas que le damos al capital corporativo para que se instale y contamine. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos despedimos los oyentes hasta la semana que viene.